Secuencias que marcaron un antes y un después. Guiones estudiados en las escuelas de cine. Estrellas que iluminan el paseo de la fama. El cine de los grandes maestros. Presentado por José Luis García. Cine en blanco y negro. El cine de los que aman el cine. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en unos momentos les va a ofrecer la película El Clavo, una obra dirigida por Rafael Gil en el año 1944, una producción española de Cifesa. Y al decir producción Cifesa, quiero decir que estamos ante una de las mayores producciones del cine español de siempre. La película costó más de 4 millones del año 44, que sería lo que ha podido costar la última película de Amenábar ahora. Es una producción que tardó en rodarse por el problema de las restricciones que había entonces, casi 6 meses. Y es una película muy Hollywood, porque a Rafael Gil le fascinaba el cine de Hollywood y los grandes directores norteamericanos. Y aquí su preocupación fue máxima en cuanto a los decorados de Alarcón. Toda la película, salvo un par de planos, y ya lo verán ustedes, en una merienda, está hecha en plató, toda la película, con unidos, Sevilla Film, todos los platós unidos para dar la entrada, por ejemplo, de una posada en Cuenca, etcétera. También la preocupación por la fotografía de Fraile, que es extraordinario. El propio trabajo de guión, donde estaba Marquina, el comediógrafo y dramaturgo español. Los actores están prácticamente todos los grandes actores que había en el cine español, encabezados naturalmente por un Amparo Ribelles realmente extraordinaria. Y luego con la gran base de la obra de Alarcón, una película que es un melodrama, pero también es una película de misterio, es una película que en algunos momentos roza un cine, digamos, de terror, y en cualquier caso, vista hoy, nos damos cuenta de las grandes injusticias a veces que se cometen, ¿no? Yo creo que Rafael Gil tiene de todo en su obra, naturalmente, pero es el director de 2 o 3 películas españolas magníficas. Una de ellas, por supuesto, es El Clavo, otra es La calle sin sol, en donde participa Piora en el guión, que es una maravilla, filmada en Barcelona. Otra, por supuesto, es La señora de Fátima, que visto ahora produce un asombro extraordinario por su puesta en escena, llena de matices, de brillantez en los movimientos de cámara. Bueno, aquí hay un movimiento de cámara que se inventa, que es un traveling elevado para recorrer en un día de carnaval, salir desde un salón de carnaval hasta realmente la calle. Entonces quiero decir que a veces se cometían injusticias, pero vista ahora y esta copia restaurada, nos damos cuenta que es una película magnífica y que demostraba el alto nivel que tenía el cine español. El año anterior, Said Heredia había hecho El escándalo, que es otra película estupenda. Y bueno, quizá, como pasó en Francia con la Nouvelle Vague, cuando llegaron nuevos tiempos, este tipo de películas fue arrinconada. Pero aún así, Rafael Gil hizo algunas películas ya en el 59 o 60, como El litro y su sombra, que era realmente magnífica. En cualquier caso, yo creo que El Clavo es una de las mejores películas suyas y estaría, sin ninguna duda, entre las 50 mejores que se han hecho en España, porque es una película, es una gran producción y habría que batir las palmas también para decir que en Cifesa sabían hacer muy bien el cine. Luis Alberto de Cuenca, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Como estudioso de literatura, yo sé que sabes exactamente dónde nace El Clavo, ¿verdad? El Clavo nace en un Pedro Antonio de Alarcón muy joven, tenía 19 años. Y probablemente él, probablemente, con toda seguridad tuvo en la mano un ejemplar del Almanach Prophétique francés
que se edita en París de 1843. Yo aquí tengo un volumen con los almanac prophétiques del 41 al 45 del siglo XIX. Entonces él se inspiró en un relato fantástico que se llamaba Le Clou, el clavo, por Hippolyte Lucas, o Lucas, Hippolyte Lucas, que era un escritor folletinista de la época. Y aquí se puede ver incluso, por ejemplo, pues qué sé yo, el clavo y la calavera. Entonces, es curioso porque esto nos indica hasta qué punto eran deudores los autores españoles del siglo XIX de la literatura francesa. En cualquier caso, aunque la historia le viene dada por este relato de Hipólito Lucas o Hippolyte Lucas, lo cuenta también doña Emilia Pardo Bazán en una crítica que hizo, ya se chiva, y dice que estaba Lucas o Lucas en la base del relato. Sin embargo, él le da una trama novelesca muy interesante, que es lo que recoge muy bien la película de Rafael Gil, que es extraordinaria. Yo me alegro mucho que la hayas elegido, que es una de mis películas españolas de los años 40 favoritas, y además está Amparito Ribelles, que se sale de guapa, y el galán también es un tipo muy guapo. Que Rafael Durán. Recuerda un poco a los galanes de la UFA alemana, ¿no? Esos muy arios, ¿no? Y es muy gracioso. Y la verdad es que es un tipo estupendo también. Y en general está, yo creo, por encima incluso el valor cinematográfico de la película del valor literario del clavo. Hablaremos después. A mí me encanta Pedro Antonio Alarcón, pero tú has mencionado El Escándalo. El Escándalo sí es una gran novela. El clavo es un poco disparatada. Luego también hemos visto que no es absolutamente original. Lo llama causa célebre, pero en realidad, y dice que se lo contó, me parece que dice que se lo contó no sé quién, un magistrado granadino cuando yo era muy pequeño, imposible, puesto que lo tomó del cuento de Hipólito Lucas. Eso demuestra hasta qué punto somos cuentistas los escritores. Pero sobre todo, y lo comentaremos también con nuestros amigos, lo hemos comentado ya con Pedro y con Pío fuera de micrófono, que es que ¿quién se cree eso de que la apoplejía es algo derivado de que le claven a uno un clavo en la cabeza? En cualquier caso, la película es admirable y de lo que se trata aquí es de ver la película y disfrutarla. Muy bien. Pedro Cuartaco, muy buenas. ¿Tú te has dado cuenta que, he hablado yo de la buena película que es, la ambientación, el vestuario, es magnífico? Sin duda, eso... Bueno, y el mundo de las diligencias, todavía el ferrocarril no está extendido en España, el mundo de las postas, eso está muy bien hecho. Es realmente prodigioso. Yo no conocía esta película y me ha sorprendido mucho precisamente en ese aspecto. El extraordinario casi... puntillismo del autor, que reconstruye perfectamente la ciudad, que creo que es Cuenca, luego Madrid. Hay una escena en que se ve pasar la diligencia bajo un arco, bajo un farol. Es decir, hay un trabajo impecable de reconstrucción de ambientes, de decorados. Luego los diálogos de Eduardo Marquina son magistrales y naturalmente el talento de Rafael Gil. Y simplemente lo que sí me gustaría incidir antes de ver la película es la importancia de Cifesa. Cifesa era una productora muy parecida a lo que era la UFA alemana. Había sido creada en los años 30 en Valencia y durante la guerra creo que se dividió en la parte republicana y nacional, y luego al acabar la guerra, con las ayudas del régimen, se convirtió en la gran productora cinematográfica en España de los años 40 a los 50. Y realmente produjo magníficas películas. Además, pues Cifesa tenía entonces una maquinaria muy semejante a la de Hollywood. Tenía decoradores, guionistas, tenía estudios, y realmente no se entendería bien la película si no subrayáramos el papel de Cifesa como productora y naturalmente el talento de Rafael Gil, que es un magnífico director y que queda en evidencia que aquí está a la altura de los grandes directores de Hollywood de los años 40. Muy bien, muchas gracias. Estamos absolutamente de acuerdo. Pío Gabanillas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué decía lo de Cifesa? Porque tú también estás de acuerdo, ¿no? Que es la gran empresa. Vicente Casanova era los Trenor, la familia Trenor, antes que los Casanova, que son eran los valencianos, originales. ¿no? Valencianos. Valencianos. Pero luego fue Cifesa, Vicente el que se hizo cargo. Nace en Valencia, después creo que tienen en Sevilla y en Madrid, bueno, llegan a ser por un lado documentalistas en la época de la República, también se hacen muchos trabajos y se dividen un poquito los papeles de un lado y de otro, ¿no? Pero sí, estaba sintiendo, porque yo creo, a lo mejor estoy exagerando, pero que es la única vez que en España ha habido un estudio en el sentido hollywoodense, es decir, con todos los componentes, el equipo de dirección, tanto artística como en general, es decir, hay fichados X número de personas que trabajan en equipo y juntos. Rafael Gil y Enrique Alarcón han estado juntos en muchísimas películas. Fíjate qué nombres tenemos ya de entonces: Francisco Nieva,
No Tendría solamente, 18 no años, solamente 19. Marquina, tendría que ser muy joven, desde luego. El Fraile, mismo, Fraile, ahí está, Fraile en fotografía, el mismo equipo desde el punto de vista de los protagonistas, de los artistas, porque prácticamente toda esa alineación de los Rafael Durán, Alfredo Mayo, por un lado Amparito Ribelles, Aurora Bautista, Imperio Argentina, es decir, todos acaban siendo fichados al estilo de lo que hacían las grandes productoras americanas. Y luego tenían también la rama de distribución, porque Cifesa al final su gran salto cualitativo es cuando coge la exclusiva de la Columbia, todas las películas de la Columbia, ¿no? Entonces esa idea de distribución, equipo de dirección, equipo de artistas, y lo que es era la como la producción Paramount, propia. o como era una marca. Y tú decías los sets, muchas veces también por el tipo de dirección artística que hay y los escenarios que hay, casi parece una ópera. Es decir, son sets fijos, como podrían ser los de una ópera. Tienes el caso de la fiesta del padrino, todos los sets dentro de la propia diligencia. Puede parecerte desde la bohema a cualquier otra obra, la fiesta dentro del hotel, que es absolutamente increíble ese tipo de fiesta en un hotel de pueblo y tal. Entonces, está bebiendo de muchas cosas a la vez, ¿no? Y la única cosa que a mí me sorprende es, hay un pequeño retraso en el tiempo del cine español, siendo yo creo de lo mejor que se ha hecho en cine español, si pensamos cuáles son las películas que Hollywood está haciendo en ese momento, ¿no? Ese año, por ejemplo, los Oscar, pues está Luz de Gas, Ingrid Bergman se lleva el Oscar, está Bing Crosby, que es el que se lleva Siguiendo mi camino, se llama, ¿no? La del cura simpático aquel, está Lifeboat, de Hitchcock, y lo que tú decías de Rafael Durán parece una cara y una gesticulación y una manera de actuar, eso es, de la década de los 30, cuando ya Hollywood se está empezando a ir a otro biotipo, casi, como si diríamos, ¿no? Ahora, de cine español, lo que tú decías 50, probablemente de las 10, 20 mejores películas que se han hecho, y teniendo en cuenta los tiempos, proporcionalmente la producción más cara de las más caras, ¿no? Has hablado, Pío, del año de Hollywood, que es el 44, pero la modernidad de Hollywood no estaba en esas películas extraordinarias como Náufragos de Hitchcock o Siguiendo mi camino, el Going My Way de McCarthy, que era una obra maestra. El 44 es el año de Perdición y de Laura, donde el cine negro rompe ya de una manera tremenda, Laura, que en tienes toda la España razón. va a tardar hasta el 50 y venga de Barcelona, Apartados de Correos 1001, Brigada Criminal de Iquino, ya tarda un poco más. Esta es una película puro Hollywood, y además a Rafael Gil le gustaban mucho las películas donde salía Bette Davis con esas escalinatas. Entonces es que este hizo una película realmente como la rodaban en Hollywood, y la hizo con la meticulosidad de un estudio norteamericano. Y en eso, como tú comentabas, Cifesa era prodigioso. Absolutamente única, ¿no? Estaba engrasada, era una máquina. Yo veo aquí en la ficha engrasada. que el vestuario estaba a cargo de José Caballero, será el gran pintor. Pepe Caballero, Ni más ni claro. menos que Pepe Caballero, el Era- amigo de Lorca. Claro, estaban todos, es que era muy bueno. Fíjate Alarcón, los decorados. Claro. Es que es hay la aquí. única vez que ha habido el concepto de industria que siempre echamos de menos en el cine español. No ha habido nunca una industria del cine español. Bueno, hubo ese primer Era momento. una industria un poco de algún modo estatalizada, pero bueno, acorde a eran los tiempos, que eran los Sí, tiempos. claro, hasta esto aguanta, hasta Cifesa es la productora del último cuplé. Hasta el 58, ¿no? Sí, hasta de Orduña, y a partir de ahí ya viene Se dice la que bajada. además se va al tacho por lo caro que fueron la compra de los derechos de la Dolce Vita de Fellini. Y luego no la pudo poner. Y a partir de ahí no la No pudo la poner pudo porque poner además por le dijeron que el público español no estaba preparado para esa Que es la película. vida. Bueno, pues nada, vamos a ver la película del clavo de Rafael Gil. Para el que no la haya visto, va a ser realmente una verdadera sorpresa y el descubrimiento, y desde aquí le mandamos un beso muy fuerte. Para muchos españoles supuso un Amparo Ribelles, que entonces se llamaba Maravillosa. Amparito Ribelles, y que luego trabajaría con Rafael Gil en otras películas, bueno, y con muchísimas, porque fue una de las grandes estrellas del cine español. Y hay que decir que entonces las estrellas del cine español, Alfredo Mayo, Amparo Ribelles, etcétera, no podían andar por las calles, eran tan famosas o más que las estrellas de Hollywood. Era imposible que ellas pudieran pasear por la Gran Vía. Era una cosa que donde el cine español, a imagen también y semejanza de Hollywood, era el gran acontecimiento que había en esa España de la posguerra, las colas enormes, en esos enormes cines de la Gran Vía de Madrid o de Barcelona, que eran como verdaderas catedrales. Pues para hacer, yo creo que
reflejo de todo ese cine. Van a ver ustedes ahora El clavo, de Rafael Gil, 1944.